escuchamos personas diciendo que los hijos de Dios somos inmunes a las dificultades, que los hijos de Dios somos inmunes al sufrimiento, que los hijos de Dios somos inmunes a los problemas. Y pues lo mejor para saber cómo es esto es ir a la palabra y que el mismo Jesús sea el que nos diga si esto que nos están diciendo es real o no es real. Entonces hoy vamos a ir a Mateo 13, del 24 al 30 y del 36 al 43. No es normal que toquemos dos perícopas con unos versículos separados, pero pues ya van a darse cuenta por qué es así. Y para entender un poco más este texto al cual nos vamos a aproximar hoy, les debo contar que el tema principal del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. Otros evangelios lo llaman el reino de Dios. Es exactamente lo mismo. Reino de los cielos o reino de Dios es lo mismo. Lo que pasa es que dependiendo de la audiencia para la cual iba escrito el evangelio, pues cada uno de ellos escribe los términos. Mateo dice reino de los cielos. Y hoy vamos a ir al capítulo 13. El capítulo 13 está fundamentado básicamente en las parábolas del reino de los cielos. Y si ustedes se toman un tiempo después que terminemos este servicio de hoy, este encuentro de hoy, se van a dar cuenta que en los versículos anteriores al texto de hoy, Jesús allí está en la orilla del lago, no del Galo, sino del lago de Galilea, y está enseñando la parábola de los 4 terrenos. ¿Que cómo se conoce normalmente la parábola de los 4 terrenos? Del sembrador, exactamente, la parábola del sembrador. Y allí recuerdan que hay un sembrador que está esparciendo las semillas. Y recuerdan la misma parábola o el mismo Jesús que nos dice que son las semillas. La palabra de Dios, perfecto. Y está allí esparciendo las semillas. Y hay 4 terrenos. La primera cae en un camino y vienen unos pájaros y se la comen, ¿verdad? Y él dice que es como cuando viene el maligno y quita la palabra de Dios a las personas que la han recibido. El segundo terreno es el terreno pedregoso. Entonces, como las semillas no han dado mucha raíz, ¿qué pasa cuando vienen los primeros brotes? Viene el sol y las quema, las marchita, y hasta ahí llegó cosecha. Y el tercer terreno es el de los espinos, ¿no? Está creciendo, la semilla está dando brote, pero hay unos espinos que la ahogan, y dice que es la preocupación, el engaño, las riquezas, y que por eso no da fruto. Pero al final hay un buen terreno donde crece la semilla, y dice que hay una cosecha abundante al 30, al 70 o al 100, que tiene una connotación en cuanto a lo que quiere decir, pero que hoy no vamos a hablar de eso. Y Jesús nos dice en la misma parábola que esta parábola es el fundamento para entender las demás parábolas. Hoy vemos a Jesús allí todavía sentado a orillas del lago de Galilea. Está allí hablando con sus discípulos. Y obviamente quienes escuchan estas parábolas están familiarizados con todos los términos que Jesús usa, porque es una sociedad básicamente agrícola. Y hoy vamos entonces ahora sí a entrar a la reflexión de hoy. ¿Cuál es el título? Creciendo y esperando. Y el primer punto al que vamos a ir hoy, ¿cuál es? Escuchando como buena semilla, que está en los versículos 24
al 30, que básicamente vamos a escuchar la parábola. Dice el versículo 24: Jesús les contó otra parábola. ¿Recuerdan qué es una parábola? Una enseñanza, pero ¿qué característica tiene? Que es basada en cosas reales. Es una historia que tiene elementos cotidianos, pero que enseña una verdad sobrenatural, una verdad espiritual, una verdad que va más allá de esos elementos cotidianos. Y continúa diciendo: el reino de los cielos. Y hoy debo detenerme en qué es esto del reino de los cielos, porque si Mateo habla del reino de los cielos, pues tenemos que entender qué es eso del reino de los cielos, porque tenemos la tendencia a circunscribir reino de los cielos como iglesia, reino de los cielos igual iglesia, pero no es así necesariamente. La iglesia sencillamente es una manifestación visible de lo que es el reino de los cielos. Podríamos decir que es la expresión del reino de los cielos en el mundo, pero el reino de los cielos es mucho más definitivo, el concepto de reino de los cielos es mucho más profundo. Y para poder entender un poco qué es el reino de los cielos, tenemos que irnos a Génesis, pero no lo vamos a leer porque todos ustedes conocen la historia. Cuando Dios crea todo lo crea bueno en gran manera, y está allí el paraíso. Allí pone al ser humano. Todo es perfecto, todo es bueno, el ser humano se está moviendo dentro de lo perfecto de Dios, porque todo lo que está allí está bajo la autoridad, bajo el dominio, bajo la guía y bajo el reinado de Dios. Todo allí se mueve, no hay nada, no hay una planta que crezca, que no crezca como Dios dijo que debía crecer. No hay espinos, por ejemplo, no hay muerte, los animales no se matan entre sí, no hay muerte, todo está como Dios lo creó. Ese es el concepto más claro que podemos tener de reino de los cielos, donde el gobierno de Dios, donde el reinado de Dios, donde la voluntad de Dios se hace perfectamente. Pero el ser humano peca, el ser humano decide no confiar en Dios, el ser humano decide confiar en una dirección diferente, en una tesis diferente, en una manera de ver la vida diferente, y dice: no, ya no quiero el reinado de Dios, ya no quiero la soberanía de Dios en mi vida, ya no quiero que Él sea el gobernante. De ahora en adelante yo tomo la decisión a quién sigo. Me voy a convertir en mi propio Dios. Y se rompe la historia. El ser humano sale del sitio perfecto, no puede volver a él porque ya no pertenece al reino de los cielos, ya no pertenece al reino de Dios, porque no solo es un lugar, es el estado de soberanía, de sumisión perfecta a Dios. Ese es el reino de Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, ha diseñado desde antes de los siglos un plan perfecto para acercar nuevamente a la humanidad a ese reinado, a ese reino de Dios, a ese reino de los cielos. Ese plan y propósito de Dios es que el ser humano vuelva a estar bajo la soberanía de Dios totalmente, no se mande solo, no diga yo hago con mi vida lo que quiero y no importa lo que Dios opine, sino que se someta realmente a Dios. Y esta historia es la que vemos en la Biblia.
comienza en el Antiguo Testamento anunciando que un día llegará nuevamente el Rey y será el que reine con poder y autoridad. Y durante el Antiguo Testamento el pueblo de Dios está esperando ese día en que llegará el Rey y Él será el que esté al frente. Y el punto máximo se da en Jesús. Pero no se da como ellos esperaban. Ellos esperaban tener el dominio porque tenían al Rey entre ellos. Ese punto máximo llega con Jesús. Y las primeras palabras de Jesús son: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, o se acerca, o está llegando, o ya llegó, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Pero lo que está diciendo Jesús es: el Rey llegó. El reino se ha acercado porque el Rey está entre ustedes. Jesús llega a cumplir todas las promesas del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero ¿cuál es la condición que hay que cumplir para poder ser parte de ese reino? Acabamos de decir, ¿qué dijo Jesús? Arrepiéntanse. Y todos sabemos, porque lo hemos dicho muchas veces, que arrepentimiento no tiene nada que ver con remordimiento. Arrepentimiento no es: oh Señor, qué triste estoy porque yo cada rato hago lo que a ti no te gusta. Arrepentimiento es dar la vuelta, dejar de caminar en la dirección que me lleva a mi ego, lo que yo quiero hacer con mi vida, lo que a mí me parece bien, porque yo me mando solo, y decir: no, Señor, ahora tú mandas. Ahora es tu palabra la que manda. Ya volteo, ya no sigo caminando hacia allá, sino ahora empiezo a caminar hacia ti. Ya no camino hacia mí, sino camino hacia ti. Y me someto a lo que diga tu palabra, porque tu palabra es tu perfecta voluntad. Por eso es que el reino de los cielos es más que la iglesia. La iglesia es la expresión. La iglesia es la encargada de anunciar la llegada del reino de los cielos y de acoger a los nuevos súbditos del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos es el gobierno de Dios en todo. Ese es el reino de Dios. Y al leer la Biblia, al leer los evangelios, pues nos damos cuenta de las diferentes reacciones que tienen las personas ante esa llegada, ante esa cercanía, ante esa verdad que el Rey ha llegado, que el reino de Dios, que el reino de los cielos ya está allí, listo para recibir. ¿Cuáles son esas reacciones? Esta es la reacción de los discípulos, que dicen: sí, voy a seguir al Rey, sí, me voy a hacer parte del reino de los cielos. Esa es una reacción. Hay otros, que son muchos, multitudes, que no saben qué hacer frente a Jesús, no saben qué hacer frente al Rey, porque les gustan las señales, les gustan los milagros, les gusta el pan gratis, pero las demandas del reino, de ellas no quieren saber. Y les gusta el amor de Jesús, pero no quieren saber nada de la firmeza de Jesús. Porque qué rico que nos hablen que Dios nos ama, pero no nos gusta que nos digan que Dios quiere que llevemos una vida en santidad. Esa parte sí no nos gusta. Y muchas personas escuchan a Jesús, les gusta lo que habla Jesús, pero no les gusta lo que les pide Jesús. Y está el otro grupo, que son muchos, pero Jesús señala especialmente a los líderes religiosos. Y aquí es algo muy interesante, porque son los líderes espirituales, son los que conocen las escrituras, son los que saben todas las promesas del reino, son los que saben que el rey un día iba a venir, pero aún así lo atacan, aún así dicen que Jesús es un endemoniado, y aún así planean
matarlo. Esos son los que se oponen al reino de los cielos. Y estos son los diferentes terrenos donde se va sembrando las palabras de Jesús. Pero continuemos con el versículo 24. Entonces dice, Jesús le contó otra parábola. El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿De quién es el campo? ¿Y qué sembró allí? Porque quiere una buena semilla en su campo. Él es el dueño, él es señor de su campo y quiere sembrar una buena semilla. 25 dice, pero mientras todos dormían, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban holgazaneando? ¿Estaban dedicados a la pernicia, como dice por ahí a veces? No, estaban descansando, estaban durmiendo. Y llegó su enemigo, continúa el versículo 25, y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Ese enemigo, ¿dónde está sembrando? En el mismo campo. En el campo. ¿Es el campo de él? No. No es el campo del hombre agricultor. Es el campo, es el campo del hombre agricultor, no es el campo de este enemigo. Este hombre está allí en un terreno ajeno. Y esta era una práctica común de la época. Tanto así que la ley romana tenía dentro de su normatividad castigo para las personas que sembraban mala hierba, cizaña, dicen otras versiones, la palabra original es cizaña, las personas que sembraban cizaña en terreno ajeno. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña son muy parecidos. Su raíz, su tallo y sus hojas son muy semejantes, sobre todo durante el inicio de la cosecha, cuando apenas vienen los primeros brotes, tanto que la cizaña es conocida como falso trigo. Cuando las dos especies están compartiendo el mismo terreno, la cizaña está robando los nutrientes del trigo, la cizaña está robando luz al trigo, la cizaña lo está asfixiando. Eso es lo que está haciendo la cizaña. El trigo rodeado de cizaña está en serias dificultades durante su crecimiento. Pero además, cuando se recoge, cuando viene la cosecha, si se llega a mezclar el grano de trigo con el grano de cizaña, aunque es diferente, pero si se llegase a mezclar, la persona cuando lo consume puede recibir, aquí tengo lo que da, ocasiona temblores, cólicos, convulsiones. Todo eso puede dar la cizaña. Entonces, por eso era un delito castigado fuertemente por la ley romana. Usted no puede ir a sembrar cizaña en terreno ajeno por venganza, por odio o por envidia, porque usted está haciendo perder la cosecha de esa persona y tendrá que pagar por un delito tan grave. Eso no lo sabíamos nosotros, por eso tenemos que entender la parábola. Dice el versículo 26, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Cuando brotó el trigo, al principio no se dan cuenta, ven que están haciendo, pero cuando brota el trigo, cuando se forma la espiga, es en ese momento que el agricultor, que quien sembró, dice: caramba, me sembraron cizaña. No todo era trigo. Y dense cuenta que, a diferencia de la parábola de los 4 terrenos, esta parábola no hace diferencia en el terreno, sino en la semilla y por ende en el fruto que va a dar. Durante el brote no se ve la diferencia, pero al final
el fruto se va a notar. Dice el 27, los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? E inmediatamente, como dice el versículo 28, el sembrador, el dueño, se da cuenta, dice: esto es obra de un enemigo. Les respondió. El dueño identifica la procedencia de esa cizaña entre el trigo. Continúa el versículo 28. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Eso sería lo que haríamos nosotros inmediatamente, los que no somos agricultores, ¿no? Está creciendo cizaña, arránquenla para salvar el poquito de trigo que alcancemos a salvar. Dice el 29. No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Resulta que las raíces se entrelazan, se enredan unas con otras, y al extraer la cizaña, pues se vendría también el trigo con ella. Y lo que hace este buen agricultor es proteger la buena semilla hasta el final, para que de esa buena semilla pueda sacar la cosecha. Dice el versículo 30, y con esto terminamos la parábola: dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Allí termina la parábola, pero si ustedes se dan cuenta, allí en la Biblia después continúa la parábola del grano de la mostaza y la parábola de la levadura. Son otras dos parábolas las cuales hoy no vamos a tratar. Por eso hoy vamos a ir hasta el versículo 36, que es donde Jesús explica la parábola que estamos viendo. Dice el versículo 36, y entramos al punto 2, que es creciendo como trigo, versículos 36 al 39. Dice el 36: una vez que se despidió de la multitud, entró, ¿en dónde? En la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. ¿Qué querías decir con eso del trigo y de la cizaña, Jesús? Pero quiero detenerme acá para resaltar algo que trato de resaltar siempre que veo cómo Jesús enseñaba. Jesús se despide de la multitud. La multitud está allá al lado del lago, hay mucha gente sentada, pero Él se va ¿para dónde? A una casa. Y en esa casa, en esa intimidad, se le acercan los discípulos. Esa es la manera como viven los discípulos de Jesús. Tú no puedes vivir una vida de discípulo de Jesús solamente con lo que recibes unas horas a las semanas, dado desde una tarima, desde una plataforma como esta. Tú vives una vida como discípulo de Jesús yendo a escucharlo a Él en su palabra cada día de tu vida, en intimidad con Él, diciéndole: Señor, guíame, muéstrame en tu palabra qué es lo que tú me quieres enseñar acá, porque quiero vivir bajo tu reinado. Necesito que mi vida sea conforme a la de un súbdito de tu reino. Por eso es necesario ir cada día a hablar con Él. Dice el 37: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Les respondió Jesús. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Aquí hay más hijos de hombres? Todos somos hijos de hombres y de mujeres. ¿A qué se refería Jesús? Sí, pero Jesús se está refiriendo específicamente a un texto. Cada vez que ustedes vean que Jesús dice Hijo del Hombre, los judíos entendían. Nosotros
posiblemente tendríamos que ir allí. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea que es más claro. Dice allí: mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. No es cualquier hijo de hombre, es el hijo de hombre que habla Daniel, al cual se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones le sirvieran, y su dominio es eterno. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús está diciendo: yo soy el que profetizó Daniel. Dice, bueno, leo nuevamente el 37. El que sembró la buena semilla es el Hijo de Hombre, es Jesús. Le respondió el mismo Jesús. 38. El campo es el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hago tanto énfasis en que es el mundo? Porque muchas veces escuchamos que el campo es la iglesia. Y ahí a veces se explica esta parábola como si el campo fuera la iglesia. Pero ¿quién nos está diciendo que el campo es el mundo? El mismo que contó la parábola y el mismo que está explicando la parábola. No es que a mí se me ocurrió que es el mundo. No, Jesús dice que es el mundo. Si pensáramos que es la iglesia, estaríamos afirmando que en la iglesia hay mala hierba, que hay cizaña. Estaríamos diciendo que en la iglesia tenemos que convivir con la mala hierba. Pero dice que es el mundo. Pero, ¿y es que Jesús es el dueño del mundo? Colosenses 1:16. Dice: porque por medio de él, está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿Jesús es el dueño del mundo? Sí. Claro, él es el dueño del campo. Él es el dueño del campo. Y él está hablando que en el mundo hay dos clases de semilla: trigo y mala hierba o cizaña, dependiendo de la versión que estén leyendo. Continúa el versículo 38. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. Si se dan cuenta que en la otra parábola la semilla era la palabra, y en esta semilla y en esta parábola las semillas son los hijos del reino. Es natural. Solo la palabra lleva a una persona a ser hijo del reino. Tú no puedes ser hijo del reino si no te has enfrentado a la palabra de Dios. Tú no puedes ser hijo del reino si el evangelio no ha tocado tu vida y no te ha llevado a arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Por eso, la buena semilla de esta parábola son los hijos del reino, porque son los que hemos, o somos los que hemos nacido de nuevo como buena semilla por la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Continúa el versículo 38. La mala hierba son los hijos del maligno. Y aquí se puede llegar a una conclusión sencilla.
En el campo llamado mundo solamente hay dos especies: los hijos del reino y los hijos del maligno. No hay más especies. ¿Recuerdan que Jesús una vez llamó a los fariseos hijos del diablo? Él no les dijo, ustedes ni son del reino ni son del diablo, son como que otra especie aparte. No, o eran del reino o eran del maligno. No se puede, no hay una tercera especie ahí. Solo hay trigo y hay cizaña. Por eso el campo tiene que ser el mundo y no puede ser la iglesia, porque la verdadera iglesia evidencia a los hijos del maligno. Una persona que es hija del maligno y va caminando dentro de la iglesia, se va a evidenciar, esa misma persona se va a dar cuenta que está en el lugar equivocado, que va en contravía a los valores del reino, le va a incomodar someterse al rey del reino, porque los hijos del reino están sometidos a una disciplina. En el capítulo 18 de Mateo, no lo vamos a tocar ahora, pero lo pueden revisar después, en el capítulo 18 viene la disciplina para la iglesia. ¿Cómo se debe vivir como iglesia? ¿Cómo se debe vivir como hermanos? Un hijo del maligno no podría estar allí. El hijo del maligno no es parte de la iglesia. De pronto llega una reunión de personas de una iglesia, pero no es iglesia. De pronto canta canciones que canta la iglesia, pero no es iglesia, porque no es del reino de los cielos. De pronto incluso hasta tiene la membresía en una iglesia, pero es hija o hijo del maligno. No es hijo del reino. Porque una persona practique algunas actividades que practican los hijos del reino, no lo hace hijo del reino si es hijo del maligno. Versículo 39 dice: y el enemigo que la siembra es el diablo. Vamos a Génesis. ¿Quién sembró en Génesis a los hijos del maligno? La serpiente astuta que dijo: no te creas a Dios, créeme a mí. No creas que eres inferior a Dios. Tú puedes ser igual a Dios, tú puedes ser tu propio Dios, tú te puedes mandar a ti mismo. Y allí sembró a los hijos del maligno. 39 termina diciendo: la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Mientras llegue el día en que Dios establezca plena y totalmente su reino, los hijos del reino viviremos rodeados, viviremos entrelazados, nos encontraremos con familiares, amigos, compañeros, vecinos que son hijos del maligno, que tratarán de quitarnos los nutrientes, que tratarán de asfixiarnos, que nos robarán la luz. Entonces no digamos, pero ¿por qué tengo problemas? ¿Pero por qué tengo dificultades? ¿Pero por qué el vecino me tira la basura al frente y vienen los perros y la botan, por ejemplo? ¿Pero por qué me tocó un familiar que me detesta? Porque los hijos del reino vivimos en medio de los hijos del maligno, compartimos el mundo y nos están tratando de asfixiar y estarán allí ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que el Señor establezca su reino plenamente. Entonces, Señor, quítame todo lo que me incomoda, eso no vale, porque está ahí. Señor, elimina a estas personas que me molestan, eso no vale, porque están entrelazadas.
Sus raíces y nuestras raíces están entrelazadas hasta el día que el Señor regrese por su iglesia. 3. ¿Qué dice el punto 3? Esperando como cosecha que brillará, y con esto terminamos los últimos 4 versículos, 40 al 43. Dice 40. Así como se recorta mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. Al final del mundo sí se separará la mala hierba, la cizaña del trigo. Al final del tiempo, cuando venga la plenitud del reino de los cielos, sí se terminarán aquellos días en que tengamos que compartir el terreno con los hijos del maligno. ¿Sí? Ese día sí se van a terminar. 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. No existe, Dios lo determinó, un destino común para los hijos del reino y los hijos del maligno. Unos iremos a un lado y otros irán a otro lado. Por eso, a los seres humanos, un hijo del maligno nos puede engañar, nos puede hacer pensar que es hijo del reino. Nosotros estaremos convencidos que es hijo del reino. Es más, hay personas que se engañan a sí mismas y se creen hijas del reino, porque no se confrontan con la palabra, sino con sus propias ideas y con lo que piensan que Dios tiene para ellos. Pero al final, los hijos del maligno serán desenmascarados. La semilla del trigo es dorada, la semilla de la cizaña es violeta, pero solo se ve hasta el momento en que se abre la espiga y la ponen sobre un sitio plano, una mesa plana, y allí se pueden diferenciar unas de otras y se pueden sacar las violetas y lanzarlas a la basura e ir recogiendo las doradas para que sean tratadas como trigo. Ese es lo que se llama el juicio, donde cada quien recibirá su boleto para su destino eterno. 42. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El juicio va a ser un momento difícil, pero va a llegar. Va a llegar. No nos podremos escapar de él. Y aquellos que son hijos del maligno sufrirán eternamente. Y saben, muchas personas no les gusta hablar de este tema. O, no, esto sí no lo creo. Lo interesante es que creen todo lo bonito que dice Jesús, pero las demandas de Jesús, y cuando Jesús dice la eternidad, esto sí no quieren oír. Pero aquí es donde vienen las buenas noticias. Aquí es donde viene la alegría y el gozo para los que somos hijos del reino. Versículo 43. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Los que hemos sido declarados justos, porque no somos justos. Los que el Señor ha dicho, tú por tu fe eres justo, te veo como justo. Cuando te presentes en el día final, yo estaré allí como tu abogado y diré, Él ya pagó lo que tenía que pagar, porque yo lo pagué por Él. Por eso tú serás declarado justo. Ese día los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol.
El mundo está lleno de buenas intenciones. El mundo está lleno de que yo hago cosas maravillosas, pero no son las buenas intenciones las que nos van a dar el boleto para brillar como el sol en el reino del Padre. No, es la verdadera fe, solo la verdadera fe. El haber creído en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, haber confiado realmente, haber entregado nuestra vida, nuestra eternidad a esa verdad. Y eso nos puede llenar de alegría. Si tú eres hijo del reino, si tú eres hija del reino, gózate hoy, llénate de alegría, porque un día vas a brillar en el reino de tu Padre, de mi Padre, del Padre Celestial, como el sol. El que tenga oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Buenas noticias las que tenemos nosotros. ¡Qué gozo tan maravilloso el que tenemos nosotros! ¿A qué conclusiones podemos llegar? Tomemos a Jesús y a su obra muy seriamente. No lo tomemos a la ligera. No lo tomemos solamente como una religión. No, es serio, es nuestra eternidad, es tu eternidad la que está en la obra de Jesucristo. Allí se define tu eternidad. Hoy el Señor nos está advirtiendo a que examinemos seriamente, de verdad, nuestra fe. A que dejemos de seguirnos a nosotros mismos como nuestros propios dioses. Mi opinión, mi gusto. No, es su opinión. Es lo que Él manda. Y les he dejado unas preguntas allí. La palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, ¿te ha pasado de ser hijo del maligno a ser hijo del reino? ¿Jesús es tu Rey soberano? ¿Eres consciente que mientras llegue el día en que Dios establezca plenamente su reino, estarás rodeado todo el tiempo por los hijos del maligno, quienes te estorbarán y maltratarán? Esperas con alegría, con gozo, el final de los tiempos, porque tienes la seguridad que brillarás en el reino de tu Padre como el sol. Y te voy a dejar una ñapa. Solamente para que lo pienses. ¿Sabes que si los hijos del maligno no te estorban ni maltratan, es porque eres uno de ellos?